¿Alguna vez te has sentido vulnerable frente a las enfermedades? ¿Has sentido que, por más que luches, hay algo que siempre amenaza tu salud y la de los que amas? La verdad es que vivimos en un mundo lleno de peligros, donde las enfermedades parecen acechar por todos lados. Pero hoy quiero que escuches esta verdad que puede transformar tu vida. Dios nos ha dado secretos espirituales poderosos para protegernos de toda enfermedad. Sí, así como lo oyes, secretos que muchos desconocen, pero que están al alcance de quienes buscan refugio en el Señor. Vamos a descubrir juntos estos 21 secretos espirituales que pueden cambiar radicalmente tu perspectiva sobre la protección divina. Esta no es solo una reflexión, es un llamado para que te aproximes a Dios de una manera nueva y poderosa, dejando que su palabra te envuelva con paz, fortaleza y protección. Antes de comenzar, te invito a que dejes tu like en este video y lo compartas con alguien que necesite escuchar esta poderosa verdad. Ayudemos a más personas a descubrir el poder de la protección espiritual. Y si esta palabra toca tu corazón, déjanos un comentario. Queremos saber tu experiencia. Vamos a sumergirnos en esta poderosa verdad que cambiará tu vida. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, donde las enfermedades parecen rodearnos por todos lados, donde a veces el temor se instala en nuestros corazones y la ansiedad se convierte en compañera de nuestras noches más largas y oscuras. Pero hoy quiero decirte algo que puede transformar tu vida. Dios no nos ha dejado solos en medio de esta tormenta. Él ha provisto una protección espiritual que va más allá de lo físico, una cobertura que envuelve no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma y nuestro espíritu. Porque cuando decidimos habitar bajo su sombra, encontramos un refugio seguro, una fortaleza que ninguna enfermedad puede derribar. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 91, 1 o 2 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estas palabras no son simplemente una declaración poética, son una promesa viva y poderosa, una garantía de que si decidimos habitar en la presencia de Dios, estaremos bajo su sombra protectora. Y cuando la sombra de Dios nos cubre, ninguna enfermedad, ninguna plaga, ningún mal puede penetrar, porque esa sombra no es cualquier sombra, es la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, y en su sombra hay descanso, hay paz, hay seguridad. Pero ¿qué significa realmente habitar bajo su sombra? No se trata solo de recitar versículos o de acudir a Dios solo cuando estamos en problemas. Habitar bajo su sombra implica vivir una vida de fe constante, una vida donde nuestra confianza está puesta plenamente en Él, donde nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones reflejan que estamos firmemente plantados en su verdad. No se trata de habitar temporalmente, sino de hacer de su presencia nuestro hogar permanente. Cuando aprendemos a vivir así, algo poderoso sucede. El temor pierde su fuerza, la ansiedad se desvanece y comenzamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero que pienses por un momento en la historia de Daniel, un hombre que entendió lo que significa habitar bajo la sombra de Dios. Daniel no era un hombre común, era alguien que vivía en profunda comunión con el Señor. Su fe no se tambaleaba ante las amenazas del rey, ni ante la posibilidad de ser lanzado a una cueva llena de leones hambrientos. Él sabía que su seguridad no dependía de la misericordia de los hombres, sino de la fidelidad de Dios, y cuando fue arrojado a esa cueva oscura y fría, rodeado de bestias feroces que fácilmente podían devorar su vida, Daniel no titubeó. Él sabía que su protección estaba garantizada no por la ausencia de peligros, sino por la presencia de Dios mismo. Y así fue cuando el rey, angustiado, se acercó al día siguiente y llamó a Daniel, esperando lo peor. Lo que escuchó lo dejó perplejo. Una voz firme y tranquila respondió desde el fondo de la cueva. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no
me hiciesen daño. Daniel 6:22. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? No fue la fuerza física de Daniel lo que lo mantuvo a salvo. No fue su habilidad para domar bestias. Fue la presencia de Dios que hizo lo imposible, el poder protector de Dios que cubrió a Daniel bajo su sombra. Este es el primer secreto espiritual que quiero compartir contigo. La fe inquebrantable y la confianza total en Dios nos colocan bajo su sombra protectora. Cuando nuestra fe está puesta en el Señor, cuando decidimos vivir bajo su voluntad y en obediencia a su palabra, estamos declarando que ninguna enfermedad, ningún ataque del enemigo podrá destruirnos, porque estamos bajo la cobertura del Altísimo. Esa fe no es un sentimiento pasajero, no es algo que activamos solo en tiempos de crisis. Es una convicción profunda que transforma nuestra manera de vivir y enfrentar la adversidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones donde el miedo parecía abrumarte? ¿Cuántas noches has pasado en vela, temiendo por tu salud o la de tus seres queridos? Pero el Señor nos llama hoy a dejar esos miedos a sus pies, a vivir bajo su sombra no como una visita ocasional, sino como una morada constante, porque cuanto más decidimos acercarnos a Él, más entendemos que su protección es real, que no importa cuán fuertes sean los leones que nos rodean, si Dios está con nosotros, no tenemos de qué temer. No se trata de ignorar la realidad de las enfermedades. No se trata de negar los desafíos que enfrentamos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos la enfermedad como una sentencia definitiva, sino como una oportunidad para ver el poder de Dios manifestarse, porque en su presencia encontramos fortaleza, en su palabra hallamos dirección, y en su promesa tenemos la certeza de que ninguna plaga tocará nuestra morada. Recuerda, el enemigo quiere que vivamos en temor, quiere que creamos que nuestras circunstancias son más fuertes que la fidelidad de Dios, pero cuando afirmamos nuestra fe, cuando declaramos que el Señor es nuestro refugio, cuando escogemos vivir bajo su sombra, estamos diciendo al mundo espiritual que nuestra vida está en manos del Dios viviente y no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos de su cuidado. Hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre tu vida espiritual. Estás habitando bajo la sombra del Altísimo. Tu confianza en Dios es firme aun cuando la enfermedad toca a tu puerta. Si aún hay dudas, si el temor ha tomado espacio en tu corazón, hoy es el momento de entregarle todo a Dios, de decidir vivir en su presencia todos los días. No permitas que el temor robe la paz que Dios ha prometido. No dejes que el enemigo te haga creer que estás desprotegido, porque si el Señor es tu refugio, puedes estar seguro de que nada podrá dañarte. A medida que avanzamos en esta reflexión, quiero que recuerdes que este es solo el comienzo de una poderosa verdad que cambiará tu perspectiva sobre la protección espiritual, porque cuando entendemos que nuestro refugio está en el Altísimo, no importa lo que el enemigo trate de hacer, nuestra confianza está en aquel que nunca falla, en aquel que nos guarda bajo su sombra, en aquel que cerró la boca de los leones y puede cerrar cualquier amenaza que trate de destruirnos. Vamos a seguir profundizando en estos secretos espirituales, porque hay mucho más que aprender sobre cómo vivir bajo la protección de Dios. Pero antes de continuar, quiero que medites en esta verdad. La fe inquebrantable y la confianza en Dios son los cimientos sobre los cuales se levanta nuestra protección espiritual. Y si decides habitar bajo su sombra, experimentarás una paz que el mundo no puede ofrecer, una seguridad que solo el Padre puede otorgar. Y así como la fe inquebrantable nos coloca bajo la sombra del Altísimo, hay otro secreto espiritual que fortalece nuestra protección contra toda enfermedad y aflicción. Es el poder de la oración de cura, porque cuando oramos con fe, movemos el corazón de Dios y lo que parecía imposible comienza a suceder. La oración no es simplemente un acto ritual ni una repetición de palabras vacías. Es un clamor profundo del alma. Es abrir nuestro corazón ante el Creador y decirle: Señor, aquí estoy. Creo en tu poder, creo en tu fidelidad
y confío en que tú puedes restaurar lo que está roto, sanar lo que está enfermo y devolver la vida a lo que parecía perdido. La oración es mucho más que un hábito espiritual. Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para conectarnos directamente con su poder sanador. Cuando nos acercamos a Él con humildad y fe, algo extraordinario sucede. No porque nuestras palabras tengan poder en sí mismas, sino porque Dios escucha el clamor de un corazón sincero. La Biblia nos enseña en Santiago 5:15 que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esta declaración no es solo una esperanza lejana, es una promesa viva para aquellos que creen que el poder de Dios es mayor que cualquier diagnóstico, que su capacidad de sanar no está limitada por lo que el hombre considera incurable. La oración hecha con fe no solo transforma circunstancias, también transforma corazones, porque cuando oramos, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en el problema y comenzamos a ver al Dios que está por encima de toda situación. La oración no es solo un medio para recibir algo de Dios, es también un acto de rendición, un momento donde dejamos de depender de nuestras fuerzas y reconocemos que solo en Él encontramos verdadera solución. Y es en ese acto de humildad y dependencia donde la gracia se derrama, donde el poder de Dios se hace manifiesto, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando nos acercamos con fe, con sinceridad y con esperanza viva, el cielo se abre y el poder sanador de Dios se mueve de maneras que nuestras mentes limitadas no pueden comprender. ¿Recuerdas la historia del paralítico llevado a Jesús por sus amigos? Está en Marcos 2:1-12. Imagina la escena por un momento, una casa llena de gente, Jesús enseñando y todos queriendo escuchar cada palabra. Pero estos hombres no estaban dispuestos a rendirse ante la multitud que les impedía llegar. Ellos sabían que si lograban llevar a su amigo a los pies de Jesús, algo extraordinario sucedería, así que en lugar de quedarse afuera lamentando su suerte, decidieron subir al techo, hacer un agujero y bajar a su amigo hasta donde Jesús estaba. Esta imagen es poderosa porque nos muestra que la fe que actúa, la fe que busca a Dios sin importar los obstáculos, siempre obtiene respuesta. Cuando Jesús vio aquella escena, no solo vio un hombre paralítico, vio la fe de sus amigos, vio un corazón que creía en el poder del Hijo de Dios. Y en ese momento, en lugar de enfocarse directamente en la sanidad física, Jesús dijo algo que descolocó a muchos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos se indignaron, pero Jesús no estaba ignorando la necesidad física. Estaba atendiendo primero el corazón, porque el mayor milagro no siempre es el físico, sino la restauración del alma, y después, para mostrar que su poder era completo, también declaró la sanidad física diciendo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre que había sido llevado en camilla se levantó, tomó su lecho y salió caminando frente a todos. Esta historia nos enseña varios secretos espirituales que debemos aplicar en nuestra vida cuando enfrentamos enfermedades o dificultades. Primero, nunca subestimes el poder de la intercesión. Esos amigos no dejaron que los obstáculos los detuvieran. Sabían que Jesús era la solución y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para llevar a su amigo ante el Maestro. Muchas veces en nuestras vidas encontramos situaciones que parecen imposibles, enfermedades que parecen no tener cura, problemas que se ven inquebrantables, pero si tienes personas que interceden contigo y por ti, si tienes amigos que creen contigo en el poder de Dios, esa fe compartida puede mover montañas. El segundo secreto espiritual es no rendirse ante el primer obstáculo. Muchas veces dejamos de orar porque el camino parece difícil, porque la multitud de problemas se interpone entre nosotros y nuestra respuesta. Pero estos hombres no se detuvieron, y Jesús reconoció esa fe perseverante. A veces necesitamos tener esa misma actitud de perseverancia. No podemos permitir que los obstáculos apaguen nuestra fe, porque la oración persistente tiene poder. La fe que no se rinde toca el corazón de Dios. Y el tercer secreto espiritual que quiero resaltar
es el poder de orar con un corazón limpio, porque cuando Jesús sanó al paralítico, primero trató su condición espiritual. Muchas veces cargamos con heridas del alma, con resentimientos, con culpas que impiden que recibamos la plenitud de la bendición de Dios. Por eso, cuando oramos, es fundamental pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que limpie toda raíz de amargura, todo sentimiento de culpa, todo pecado que esté obstaculizando el fluir de su poder en nuestras vidas. Dios desea sanarnos por completo, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual y emocional. Cuando entendemos que la sanidad que Dios ofrece va más allá de lo visible, comenzamos a buscarlo con un corazón dispuesto a ser transformado, porque no es solo sanar el cuerpo, es restaurar el alma, es encontrar paz en medio de la tormenta, es saber que aunque las circunstancias no cambien de inmediato, nuestra fe permanece firme porque está cimentada en aquel que tiene el poder de restaurar todas las cosas. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo estás enfrentando tus batallas? ¿Has dejado que el cansancio y la desesperación apaguen tu oración? ¿O estás dispuesto a romper techos espirituales para llegar a los pies de Jesús? Porque lo que hace la diferencia no es el tamaño del problema, sino el tamaño de nuestra fe y la disposición de nuestro corazón para creer que Dios todavía hace milagros. El poder de la oración de cura no reside en la elocuencia de nuestras palabras, sino en la fe que tenemos en el poder de Dios. Una fe que no se rinde, una fe que busca hasta encontrar, una fe que intercede por otros y que no se centra solo en nuestras propias necesidades. Cuando entendemos que Dios se mueve a través de la fe activa y perseverante, nos volvemos más intencionales en nuestra vida de oración. Ya no oramos solo por rutina, sino con la expectativa de que el Dios que cerró la boca de los leones y levantó al paralítico sigue siendo el mismo hoy, dispuesto a responder a aquellos que claman con un corazón genuino y lleno de fe. Sigamos profundizando en esta verdad poderosa, porque la oración de fe no solo sana el cuerpo, sana el alma, restaura el espíritu y nos conecta con el poder infinito de Dios. Y cuando aprendemos a vivir en esa dimensión de fe, nuestras oraciones ya no son gritos de desesperación, sino declaraciones de confianza en el Dios que hace lo imposible. La oración es poderosa cuando nace de un corazón sincero, cuando se eleva con fe genuina y con la certeza de que Dios escucha cada clamor. Pero también hay un secreto espiritual aún más profundo que sostiene nuestra vida en medio de las pruebas y las enfermedades. Y ese secreto es la confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. Porque aunque a veces las circunstancias sean oscuras y parezca que nuestras fuerzas se debilitan, cuando confiamos en la soberanía de Dios, encontramos paz en medio del caos. Encontramos reposo incluso cuando el dolor toca nuestro cuerpo o nuestra alma. Confiar en la soberanía de Dios significa creer que Él está en control, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras luchas, incluso cuando el diagnóstico es incierto o cuando las respuestas no llegan como esperábamos. Porque la soberanía de Dios no se limita a los buenos momentos. Su control no se debilita ante nuestras crisis. Y su propósito no se anula porque enfrentemos enfermedades. Al contrario, es precisamente en esos momentos de prueba donde nuestra fe es refinada, donde aprendemos a depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. Porque cuando entendemos que Dios sigue siendo soberano, podemos decir con certeza que todo, absolutamente todo, coopera para bien para aquellos que le aman, como lo dice Romanos 8:28. ¿Pero qué significa realmente que todas las cosas cooperen para bien? ¿Significa que siempre veremos el resultado inmediato de nuestras pruebas? No necesariamente. A veces el bien que Dios está formando en nuestras vidas no es evidente al principio. A veces el dolor parece eclipsar cualquier posibilidad de bendición. Pero cuando entendemos que Dios no está limitado por nuestra perspectiva humana, comenzamos a ver nuestras circunstancias de una manera diferente, no como castigos, sino como procesos de crecimiento, no como derrotas, sino como oportunidades para que la gracia de Dios se revele en medio de nuestra fragilidad. Pensemos en la vida de Job,
un hombre justo y temeroso de Dios, alguien que vivía en integridad, pero cuya vida fue sacudida hasta los cimientos. En un solo día perdió sus bienes, sus hijos y su salud. Y sin embargo, en medio de esa devastación, Job no maldijo a Dios, no se dejó llevar por la desesperación, sino que se postró y adoró, diciendo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¡Qué declaración de fe tan profunda y desafiante! Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero sabía que su vida estaba en manos del Dios soberano. Sabía que, aunque todo se derrumbara a su alrededor, el carácter de Dios no cambiaba. La historia de Job nos enseña que confiar en la soberanía de Dios no significa negar el dolor o fingir que las circunstancias no nos afectan. Significa reconocer que, aún en medio del sufrimiento, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y sigue teniendo el control. Y aunque Job atravesó momentos de duda y cuestionamiento, aunque sus amigos trataron de encontrar razones humanas para su dolor, al final, Dios se reveló a Job de una manera poderosa y lo restauró no solo en lo material, sino también en lo espiritual, porque el proceso por el que pasó Job no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo acercó más a Dios, le dio una comprensión más profunda de la grandeza y la soberanía del Señor. ¿Alguna vez has sentido que tus problemas son tan grandes que nublan tu capacidad de ver la mano de Dios en tu vida? ¿Has sentido que las pruebas son tan pesadas que te preguntas si realmente Dios sigue estando contigo? La verdad es que, cuando atravesamos enfermedades o pérdidas, es natural que el dolor quiera apoderarse de nuestros pensamientos, pero ahí es donde la confianza en la soberanía de Dios se convierte en un ancla para nuestra alma, porque cuando afirmamos que Él está en control, no estamos diciendo que entendemos todo lo que está pasando. Estamos declarando que, aunque no comprendamos, confiamos en aquel que conoce el final desde el principio. El enemigo quiere que cuestionemos la bondad de Dios cada vez que enfrentamos una crisis. Quiere que pensemos que si algo malo ocurre, es porque Dios nos ha abandonado. Pero eso es una mentira que debemos rechazar, porque la soberanía de Dios no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias. Su poder permanece firme y su amor nunca cambia. Cuando nuestra confianza está arraigada en esa verdad, podemos enfrentar la enfermedad con la certeza de que no estamos solos, de que Dios está obrando incluso en los momentos en que parece que el cielo guarda silencio. Job aprendió una lección profunda sobre la soberanía divina, cuando al final de su prueba pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El proceso doloroso que atravesó lo llevó a conocer a Dios de una manera más íntima, a experimentar su presencia de una forma que antes no había conocido, porque a veces es en el fuego de la prueba donde se purifica nuestra fe, donde dejamos de lado las ideas preconcebidas y empezamos a ver a Dios tal como es, soberano, misericordioso y lleno de gracia. Si estás pasando por una situación que parece no tener sentido, si las preguntas inundan tu mente y el dolor nubla tu fe, quiero recordarte que Dios no ha perdido el control, que tu vida sigue estando en sus manos, que aunque el proceso sea difícil, Él está contigo en cada paso del camino, y aunque ahora no veas el propósito, un día comprenderás que todo lo que viviste tenía un propósito mayor, porque Dios no desperdicia el sufrimiento, lo usa para formar en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Señor, confío en tu soberanía, confío en que estás obrando en mi vida, incluso cuando el dolor parece no tener sentido. Elijo creer que todo lo que atravieso está bajo tu control y que tu propósito se cumplirá. Quiero vivir con la certeza de que nada escapa a tu mirada y que, al final, veré tu mano poderosa restaurando, sanando y obrando en mi favor. La confianza en la soberanía de Dios es un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Es la roca firme que nos sostiene cuando las tormentas arrecian. Y aunque el mundo se tambalee, cuando nuestra fe está puesta en el Señor,
podemos decir con certeza, todo coopera para bien, porque Dios transforma el dolor en testimonio, la debilidad en fortaleza y la pérdida en restauración. Sigamos adelante con la certeza de que aquel que nos llamó es fiel y que su soberanía es el fundamento sobre el cual podemos descansar, porque al final de todas nuestras luchas veremos que lo que parecía una pérdida se convirtió en ganancia, que lo que parecía el final era solo el comienzo de un propósito mayor, porque cuando confiamos en Dios, no importa cuán grande sea la prueba, su poder siempre prevalecerá y su propósito se cumplirá en nuestras vidas. La confianza en la soberanía de Dios nos da paz en medio de las tormentas, pero no podemos olvidar que hay una fuente inagotable de fortaleza y restauración que Dios nos ha dado y que está siempre a nuestro alcance. Su palabra, porque cuando entendemos el poder restaurador de la palabra de Dios, nuestras perspectivas cambian, nuestras fuerzas se renuevan y nuestras almas encuentran descanso, porque no se trata de simples letras en un libro antiguo, sino de vida misma que fluye del corazón de Dios hacia nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente, porque cuando tomamos la palabra y la hacemos parte de nuestro ser, encontramos en ella salud para todo nuestro cuerpo, fortaleza para el alma cansada y claridad para la mente confundida. Por eso, la palabra no es solo un recurso más en tiempos difíciles, es la base firme sobre la cual podemos edificar nuestra vida, especialmente cuando la enfermedad golpea nuestra puerta. La Escritura nos enseña en Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta declaración? Dios nos está diciendo que sus palabras no son solo consejos sabios o principios morales, son vida y medicina para nuestro ser. Cuando permitimos que la palabra de Dios habite en nosotros, estamos alimentando nuestra fe, fortaleciendo nuestro espíritu y recibiendo sanidad en nuestro cuerpo, porque la palabra tiene el poder de restaurar lo que estaba quebrantado, de dar vigor donde había debilidad y de traer paz donde había angustia. A veces nos encontramos en situaciones donde nuestra fe parece tambalear, donde el diagnóstico médico suena más fuerte que las promesas de Dios. Pero ahí es cuando debemos recordar que la palabra tiene poder en sí misma, que no depende de nuestras emociones o de lo que estamos sintiendo en el momento, porque el poder de la palabra no se debilita con nuestras dudas, permanece firme porque proviene del mismo Dios que nunca cambia. Cuando comenzamos a declarar su palabra en nuestras vidas, estamos activando una realidad espiritual que trasciende lo natural, porque estamos diciéndole, Señor, creo en lo que tú has dicho, creo que tu palabra es verdad y que tiene el poder de cambiar mi situación. Hay una historia en la Biblia que ilustra de manera poderosa cómo la palabra de Jesús es suficiente para traer sanidad. Está en Mateo 8, 5, 13 y cuenta la historia de un centurión romano que tenía un siervo gravemente enfermo. Este hombre, a pesar de ser un soldado de alto rango, sabía que no tenía el poder para sanar a su criado, pero había escuchado acerca de Jesús. Había oído que sus palabras tenían autoridad y que donde él hablaba, el milagro sucedía. Así que se acercó a Jesús con humildad y le pidió ayuda. Y cuando Jesús le dijo que iría a su casa, el centurión respondió, con una fe tan pura y tan genuina que conmovió el corazón del maestro. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué declaración tan impresionante. Este hombre entendió que no hacía falta que Jesús estuviera físicamente presente, porque su palabra tenía el poder de cruzar la distancia y realizar el milagro. Y Jesús, maravillado por esa fe, dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en ese mismo instante el criado fue sanado. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos muestra que cuando tenemos fe en la palabra de Dios, no importa cuán lejos estemos, no importa cuán grave parezca la situación,
La palabra trasciende límites humanos, rompe barreras de incredulidad y se convierte en el canal por el cual el poder de Dios fluye hacia nuestras vidas. Este es un secreto espiritual fundamental. Aprender a declarar la palabra de Dios en cada situación, no como un mantra vacío, sino como una proclamación de fe viva, porque cada vez que declaramos un versículo con convicción, estamos afirmando que creemos en el poder de Dios para cambiar lo que parece imposible. Estamos diciendo que nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Por eso es tan importante meditar en la palabra diariamente, no solo cuando estamos en crisis, sino como un hábito continuo que fortalece nuestro espíritu. Porque cuando la palabra está enraizada en nuestro corazón, cuando llega el momento de la prueba, no somos movidos por el temor, sino que respondemos con fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces declaramos palabras de duda o de derrota cuando enfrentamos enfermedades? A veces, sin darnos cuenta, repetimos frases como «esto nunca va a cambiar» o «siempre estaré enfermo». Pero cuando comenzamos a declarar lo que Dios dice en su palabra, nuestras palabras ya no reflejan desesperación, sino esperanza. En lugar de decir «no hay solución», comenzamos a decir «todo lo puedo en Cristo que me fortalece». En lugar de enfocarnos en la enfermedad, proclamamos «por sus llagas fuimos nosotros curados». Isaías 53:5. Y esa declaración no es solo un pensamiento positivo, es un recordatorio de que la obra redentora de Cristo incluye sanidad para nuestro cuerpo y nuestra alma. Meditar en la palabra no es solo leerla por obligación, es permitir que cada versículo transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Es recordar que Dios ha prometido estar con nosotros en cada batalla y que su palabra es el arma más poderosa contra el temor y la enfermedad. Porque cuando decimos, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmo 23:1, estamos afirmando que, aunque nuestras fuerzas se agoten, Él nos guiará, nos sustentará y nos restaurará. Así que te animo a que no solo leas la palabra, sino que la vivas, que la declares con convicción en cada circunstancia, que cuando la enfermedad toque tu puerta, en lugar de llenarte de pánico, hables vida, hables sanidad, hables fe, porque cuando lo haces, el enemigo pierde poder sobre tu mente y tu espíritu se fortalece. Recuerda que Jesús dijo, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Juan 6:63. Si las palabras de Jesús son vida, entonces cada vez que las proclamas, estás liberando vida sobre tu situación. Estás permitiendo que el poder del Espíritu Santo se manifieste en ti. Dios nos ha dado un recurso poderoso y eterno, su palabra. Y cuando decidimos vivir conforme a sus principios, experimentamos una renovación continua que nos permite enfrentar cualquier enfermedad con valentía y esperanza, porque sabemos que no estamos solos, que su palabra nos sostiene y que aunque el mundo falle, su promesa permanece firme. Por eso, hoy más que nunca, toma la palabra de Dios, hazla tu refugio y proclámala con autoridad, porque hay poder en cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es una fuente inagotable de vida, salud y restauración, y cuando aprendemos a declararla con fe, encontramos paz en medio de la tormenta y fortaleza en medio de la debilidad. Pero hay algo más que debemos considerar, algo que muchas veces pasa desapercibido y que puede estar bloqueando la manifestación de esa sanidad que tanto anhelamos, y es la falta de perdón, porque aunque parezca extraño, el resentimiento y la amargura pueden convertirse en puertas abiertas a enfermedades espirituales y físicas. Cuando guardamos rencor en el corazón, cuando permitimos que la herida se infecte con odio o tristeza no procesada, estamos dando lugar a que el enemigo entre y destruya lo que Dios quiere restaurar. El perdón no es un sentimiento fácil de cultivar, porque cuando alguien nos quiere profundamente, nuestra naturaleza humana clama por justicia, por venganza, por ver a la otra persona sufrir lo mismo que nosotros sufrimos, pero Dios nos llama a un camino diferente.
a un camino donde el perdón no es una opción, sino una necesidad espiritual que trae libertad, porque cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona del peso de la culpa, también nos liberamos a nosotros mismos del yugo de la amargura. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos acerca del perdón, dejó muy claro que no se trata de una sugerencia, sino de un mandato directo. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dijo: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Estas palabras son fuertes y claras. No hay espacio para interpretaciones ambiguas. Jesús nos enseña que el perdón es fundamental para recibir la gracia de Dios. Cuando retenemos el perdón, estamos bloqueando la bendición y la restauración que el Señor quiere derramar sobre nosotros. A veces pensamos que el rencor solo afecta nuestras emociones, pero estudios han demostrado que el resentimiento continuo puede afectar nuestra salud física, provocando problemas cardíacos, estrés crónico e incluso enfermedades autoinmunes, porque el alma herida influye en el cuerpo debilitado, y mientras no decidamos soltar el dolor, seguiremos siendo esclavos de esa herida que nos consume desde adentro. Permíteme llevarte a una de las historias más conmovedoras de perdón en la Biblia, la historia de José y sus hermanos. José era el hijo amado de Jacob, pero también el más envidiado por sus hermanos, tanto que, llenos de celos, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Imagina el dolor de José al verse traicionado por su propia sangre, rechazado por aquellos que deberían haberlo. Protegido, sin embargo, José no permitió que la amargura se apoderara de su corazón. Incluso cuando fue acusado injustamente y encarcelado, continuó confiando en Dios, porque él sabía que su destino no estaba en manos de hombres, sino en manos de su Creador. Pasaron años y el Señor elevó a José a una posición de poder. En Egipto, lo convirtió en el segundo al mando después de Faraón, y cuando el hambre golpeó la tierra, sus hermanos se presentaron ante él sin reconocerlo. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Buscarías venganza? ¿Recordarías cada herida infligida? José podría haberlos castigado con solo una palabra, pero en lugar de eso, permitió que el amor y el perdón hablaran más fuerte que el rencor. En Génesis 50:20, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta declaración de José muestra un corazón que ha sanado, un corazón que ha dejado que Dios tome el control y convierta el dolor en propósito. Y cuando José los abrazó y lloró con ellos, la restauración fluyó no solo en él, sino en toda su familia, porque el perdón genuino no solo sana al ofendido, también libera al ofensor de la culpa que lo encadena, y esa sanidad emocional trae consigo una paz que el odio nunca podrá ofrecer. Hay muchas personas que cargan con enfermedades físicas cuyo origen no es necesariamente un virus o una bacteria, sino una raíz de amargura que lleva años creciendo en el alma. Cuando no perdonamos, nos envenenamos a nosotros mismos esperando que el otro sufra. Pero el perdón no es excusar lo que nos hicieron, es decidir que el dolor no va a definirnos. Es abrir la puerta para que la gracia de Dios entre y haga lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. El perdón es un acto de fe, porque implica confiar en que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo. Cuando decidimos soltar el rencor, estamos diciendo: «Señor, no entiendo por qué me hicieron esto, pero elijo entregarte esta carga porque creo que tú eres el juez, justo». Y en ese acto de entrega, el corazón comienza a liberarse, comienza a experimentar una ligereza que antes parecía inalcanzable, y poco a poco, el cuerpo también responde, porque la sanidad espiritual trae consigo restauración física. Si estás luchando con el perdón, quiero decirte que no estás solo. Todos en algún momento hemos enfrentado el dolor de una traición o el peso de una ofensa, pero hoy Dios te está llamando a soltar esa carga, a permitir que su amor sane las heridas más profundas, porque cuando el perdón fluye,
el alma respira, el corazón late con más paz y el cuerpo comienza a sanar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir en libertad. El secreto espiritual del perdón no es simplemente olvidar lo que pasó, sino recordar sin dolor. Es permitir que Dios transforme la herida en un testimonio de su poder restaurador. Porque cuando José decidió perdonar a sus hermanos, no solo cambió su historia personal, cambió el destino de una nación entera. Y cuando tú decides perdonar, no solo sanas tu propio corazón, también abres la puerta para que la bendición de Dios fluya en tu familia, en tus relaciones y en cada aspecto de tu vida. Perdonar genuinamente no significa justificar el mal, significa reconocer que nuestra alma necesita soltar la carga para poder avanzar. Significa decidir vivir en el amor de Dios y dejar que Él trate con quienes nos lastimaron. Porque cuando el perdón se convierte en nuestro estilo de vida, comenzamos a ver el mundo con los ojos de Cristo, que aún en la cruz oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hoy te invito a dar el primer paso hacia la sanidad total. Decide perdonar aunque duela, aunque parezca imposible. Permite que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y te dé la gracia para soltar el rencor, porque cuando lo haces, estás diciendo: Señor, confío en tu justicia, creo en tu poder, sanador, y elijo caminar en libertad. No dejes que la falta de perdón sea la cadena que te impida vivir la plenitud que Dios ha preparado para ti, porque cuando decides perdonar, estás abriendo la puerta para que el poder de Dios se manifieste en tu vida de una manera extraordinaria. El perdón nos libera, sana nuestro corazón y abre puertas a la restauración que solo Dios puede traer. Pero hay algo más que debemos comprender cuando hablamos de sanidad integral, porque la verdadera sanidad no es solo física o emocional, sino también espiritual. Y esta sanidad se sostiene sobre un fundamento fundamental: la paz interior que solo proviene de la comunión con Dios, porque podemos recibir sanidad en nuestro cuerpo. Podemos perdonar y dejar ir el rencor, pero si nuestro corazón sigue inquieto, si nuestra mente permanece atrapada en la ansiedad y el temor, no estamos experimentando la plenitud de la libertad que Cristo nos prometió, porque la paz de Dios no es simplemente la ausencia de problemas, es una paz que excede todo entendimiento, una paz que actúa como un escudo contra las enfermedades de la mente y del corazón. Esa paz no se encuentra en cosas materiales ni en circunstancias favorables. Esa paz proviene de una relación genuina y profunda con nuestro Padre Celestial. Porque cuando aprendemos a habitar en la presencia de Dios, cuando hacemos de la comunión con Él nuestro refugio constante, las tormentas pueden golpear pero no nos derriban. Las malas noticias pueden llegar, pero no nos paralizan, porque sabemos que estamos sostenidos por aquel que nunca cambia. Por eso Filipenses 4:6-7 nos exhorta diciendo: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña algo fundamental. La paz no se busca en el exterior, se cultiva en la intimidad con Dios, cuando aprendemos a orar en lugar de preocuparnos, cuando decidimos presentar nuestras cargas ante el Señor, en lugar de intentar resolverlas por nuestra cuenta, algo poderoso sucede en nuestro interior, porque la ansiedad pierde su poder cuando la depositamos a los pies de Cristo. Y la paz que Él nos da no se basa en si las circunstancias cambian de inmediato, sino en la certeza de que estamos en manos del Todopoderoso. Piensa en Pablo y Silas, hombres de fe que entendían lo que significaba vivir en comunión con Dios, incluso en medio del dolor y la injusticia. Fueron encarcelados por predicar el Evangelio, golpeados y atados en un calabozo oscuro y húmedo. Cualquier otra persona habría caído en la desesperación, habría cuestionado a Dios, habría dejado que el temor se apoderara de su mente, pero ellos hicieron algo que desconcertó a todos.
comenzaron a cantar, comenzaron a adorar al Señor en medio de sus cadenas, y no lo hicieron porque su situación hubiese mejorado, lo hicieron porque su corazón estaba lleno de la paz de Cristo. Imagina esa escena, 2 hombres lastimados, con el cuerpo adolorido y la libertad arrebatada, pero en lugar de lamentarse, decidieron elevar su voz en adoración, y mientras lo hacían, algo sobrenatural sucedió. Un terremoto sacudió la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron, pero lo más impactante no fue la liberación física, sino el impacto que esa paz interior causó en los demás prisioneros y en el carcelero, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento no solo los mantuvo firmes, también transformó el ambiente a su alrededor, porque cuando tu corazón está en paz con Dios, incluso en medio de la adversidad, esa paz se convierte en testimonio vivo de que hay un poder mayor obrando en tu vida. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones que parecen aplastarnos y, en lugar de buscar refugio en Dios, dejamos que la ansiedad nos consuma? Permitimos que el temor tome el control y olvidamos que hay un lugar seguro donde podemos descansar. Y ese lugar no es otro que la presencia de Dios, porque la verdadera paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de que, pase lo que pase, estamos sostenidos por el Creador del universo. Y esa paz solo se experimenta cuando nuestra comunión con Él es genuina, cuando aprendemos a adorar incluso cuando la respuesta aún no ha llegado, cuando elegimos darle gracias aún en medio de la incertidumbre. Es fácil hablar de paz cuando todo está bien, pero la paz que Cristo nos ofrece no depende de que el panorama sea favorable. Depende de nuestra decisión de acercarnos a Él, de permanecer en oración y gratitud, incluso cuando el camino parece incierto, porque la paz no es un sentimiento pasajero, es una convicción que se fortalece en la comunión diaria con Dios. Cuando cultivamos una vida de oración, no estamos solo buscando respuestas, estamos construyendo un refugio donde el enemigo no puede penetrar, donde la preocupación no tiene espacio y donde el estrés se disuelve en la presencia del Espíritu Santo. La comunión con Dios es el secreto de aquellos que pueden sonreír en medio de la tormenta, que pueden dormir tranquilos cuando el mundo parece venirse abajo, porque no están confiando en sus propias fuerzas, sino en aquel que ya venció al mundo. Y cuando oramos con acción de gracias, no estamos ignorando nuestras luchas, estamos eligiendo enfocarnos en la fidelidad de Dios, en lugar de magnificar nuestros problemas, porque cuando nuestro corazón se llena de gratitud, nuestra mente se libera del peso de la preocupación. Adorar a Dios en los momentos difíciles no es una reacción natural, es una decisión consciente que surge de la confianza en su carácter, porque sabemos que Él no cambia, que su amor no se agota y que su propósito no se ve afectado por nuestras crisis. Cuando comprendemos esto, nuestra adoración deja de depender de las circunstancias y se convierte en un acto de fe y de entrega. Porque la paz verdadera no se logra escapando de los problemas, sino enfrentándolos con la certeza de que no estamos solos. Hoy quiero animarte a que no dejes que el afán y la ansiedad controlen tu vida. No permitas que el enemigo robe la paz que Cristo ya ganó por ti en la cruz. En lugar de eso, haz de la comunión con Dios tu prioridad diaria. Busca su rostro. No solo cuando necesites un milagro, sino en todo momento. Aprende a darle gracias aun cuando no veas el resultado, porque esa gratitud abre puertas al descanso y libera tu corazón de la carga de querer resolverlo todo por tu cuenta. Cuando Pablo y Silas eligieron cantar en la cárcel, no sabían que el terremoto iba a venir. No lo hicieron esperando una liberación milagrosa, lo hicieron porque sus corazones estaban alineados con la voluntad de Dios, porque habían aprendido que la paz no depende del lugar donde te encuentres, sino de aquel en quien confías. Y si ellos pudieron adorar en medio del dolor, también tú puedes encontrar paz en medio de tus luchas, porque el mismo Dios que los sostuvo a ellos está dispuesto a sostenerte a ti. Permanece firme en la paz de Cristo
No dejes que el caos alrededor te robe la calma que el Espíritu Santo te ofrece. Busca esa paz cada día, no como un simple deseo, sino como una realidad que puedes vivir si decides permanecer conectado con tu Creador. Y cuando lo hagas, verás que tu perspectiva cambia, que el miedo pierde su fuerza y que tu corazón descansa en la seguridad de que Dios está obrando, incluso cuando no lo entiendes. La paz que proviene de una comunión genuina con Dios nos llena de fortaleza, pero para vivir en esa paz de manera constante necesitamos algo fundamental: un corazón limpio y purificado delante del Señor. Porque aunque muchas veces buscamos paz en nuestras circunstancias externas, la verdadera paz comienza cuando nuestra alma está en armonía con Dios. Y esa armonía solo se logra cuando decidimos enfrentar nuestros pecados con sinceridad, cuando dejamos de esconder nuestras fallas y reconocemos que necesitamos ser purificados. Porque el pecado no es solo una falta moral, es una puerta abierta que el enemigo aprovecha para sembrar enfermedades espirituales y físicas. Cuando permitimos que el pecado permanezca en nuestro corazón, estamos creando un terreno fértil para la culpa, la tristeza y el dolor. Y poco a poco eso afecta nuestro cuerpo, porque el alma herida y el espíritu contaminado terminan afectando nuestra salud. Por eso el arrepentimiento no es solo una palabra religiosa, es una decisión que transforma nuestra vida cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y arrepentido. Él no nos rechaza, al contrario, nos recibe con brazos abiertos y nos restaura. Pero el arrepentimiento debe ser genuino, no una simple expresión de remordimiento, sino una convicción profunda de que necesitamos ser cambiados desde adentro. El rey David entendió esta verdad cuando enfrentó la consecuencia de su pecado. Después de haber cometido adulterio y asesinato, fue confrontado por el profeta Natán y en lugar de justificarse o huir, David cayó de rodillas y clamó a Dios con toda su alma. Y de esa súplica sincera nació uno de los salmos más conmovedores de la Biblia. En Salmos 51:10, David dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Estas palabras no son simplemente el lamento de un hombre abatido, son el clamor de alguien que comprendió que la pureza del corazón es esencial. Para vivir en la presencia de Dios, David no pidió simplemente ser librado de las consecuencias, pidió ser transformado, porque entendió que el problema no era solo lo que había hecho, sino lo que su corazón había permitido. Y cuando reconocemos que nuestro pecado no solo lastima a otros, sino que hiere nuestra relación con Dios, comenzamos a desear esa purificación que solo el Espíritu Santo puede traer. ¿Te has sentido alguna vez cargado por el peso de tus propios errores? ¿Has sentido que la culpa consume tu mente y te roba la paz? Muchas veces creemos que podemos seguir adelante sin enfrentar nuestras faltas, pero el pecado no desaparece por sí solo. Necesita ser confesado, necesita ser llevado a los pies de Cristo, porque cuando guardamos el pecado en el corazón, se convierte en una raíz que poco a poco contamina nuestras emociones, nuestros pensamientos y eventualmente nuestro cuerpo. Porque el pecado no resuelto genera angustia, genera ansiedad y nos separa de la fuente de paz que es Dios mismo. David entendió que la única manera de restaurar su alma era confesando su pecado abiertamente, y lo hizo sin reservas. No culpó a otros, no trató de justificar sus acciones, simplemente se postró ante Dios y le pidió que creara en él un corazón limpio, y Dios, en su infinita misericordia, escuchó su clamor y lo restauró, porque Dios no desprecia a un corazón quebrantado y humillado. Cuando nos acercamos a Él con sinceridad, cuando reconocemos que necesitamos su perdón, Él nos purifica, nos renueva y nos da la paz que tanto anhelamos. Por eso hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida, a preguntarte si hay algo que has estado guardando en tu corazón que necesita ser confesado, porque mientras no lo entregues, seguirá siendo una carga que debilita tu fe y roba tu gozo. No dejes que el orgullo te impida recibir la restauración que Dios tiene para ti. No permitas que el miedo al juicio de los demás
te haga permanecer en la oscuridad, porque cuando Dios te restaura, lo hace completamente. No solo alivia el dolor, sino que transforma el corazón para que no vuelvas a caer en lo mismo. El secreto espiritual de vivir una vida íntegra no es ser perfecto, sino estar dispuesto a reconocer nuestras fallas y buscar constantemente la purificación en la presencia de Dios. Cuando hacemos del arrepentimiento una práctica constante, no porque queramos vivir en culpa, sino porque anhelamos vivir en libertad, experimentamos una transformación genuina que no solo impacta nuestra vida espiritual, sino también nuestra salud emocional y física, porque un corazón purificado produce un espíritu fuerte y una mente sana. Dios está dispuesto a limpiar tu corazón hoy mismo, pero necesitas dar el paso de reconocer que lo necesitas. No hay pecado tan grande que su gracia no pueda perdonar. No hay error tan profundo que su amor no pueda cubrir. Y cuando decides abrir tu corazón y dejar que Él lo purifique, comienzas a experimentar la paz que tanto habías anhelado, una paz que no depende de tus obras, sino de la gracia inmerecida de Dios que se derrama sobre aquellos que buscan ser restaurados. Hoy es el día de dejar atrás la culpa y abrazar la libertad, de dejar que el arrepentimiento genuino rompa las cadenas que han estado atándote por tanto tiempo. No importa cuánto hayas fallado, lo importante es que hoy decides acercarte a Dios con un corazón sincero y dispuesto a ser transformado, y cuando lo haces, su perdón no solo te limpia, también te capacita para vivir una vida nueva, una vida llena de propósito, de paz y de integridad. Porque Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos a ser moldeados por su amor. Cuando permitimos que Dios purifique nuestro corazón a través del arrepentimiento genuino, abrimos la puerta para que su paz fluya en nosotros de manera poderosa. Pero hay un aspecto más que no podemos ignorar si queremos vivir plenamente bajo la protección espiritual de Dios, y es la generosidad y el servicio al prójimo, porque muchas veces pensamos que protegernos de las enfermedades o las dificultades espirituales depende solo de nuestras oraciones personales, de nuestra comunión íntima con Dios. Pero olvidamos que el servicio desinteresado y el dar con alegría son expresiones de una fe genuina que abre ventanas de bendición sobre nuestras vidas, porque el acto de dar no solo beneficia al necesitado, también nos transforma a nosotros mismos, nos hace reflejar el corazón de Dios y rompe cadenas espirituales que muchas veces están ligadas a nuestro egoísmo o a nuestro deseo de preservar lo que tenemos por temor a perderlo. La Biblia nos enseña en Proverbios 19:17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esta declaración es extraordinaria porque nos revela que cada vez que extendemos nuestra mano al necesitado, Dios lo toma como un préstamo personal, es decir, Él mismo se compromete a recompensarnos. No estamos simplemente ayudando a alguien en necesidad, estamos sembrando en el banco celestial. Estamos mostrando que comprendemos que lo que tenemos no nos pertenece, sino que somos administradores de los recursos que Dios nos confió. Y cuando damos con el corazón correcto, activamos un principio espiritual de provisión que va más allá de lo material, porque el acto de dar no se trata solo de entregar cosas, se trata de entregar nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra compasión, y cuando lo hacemos, estamos demostrando que el amor de Dios fluye a través de nosotros. Un claro ejemplo de este principio lo encontramos en la historia de la viuda de Sarepta, una mujer que vivía en extrema pobreza, en medio de una gran sequía que azotaba la tierra. Apenas tenía un poco de harina y aceite para hacer el último pan para ella y su hijo. Después de eso, planeaban morir de hambre, pero Dios envió al profeta Elías a su casa, y al llegar, Elías le pidió que le hiciera primero una torta para él. ¿Te imaginas el dilema en el corazón de esta mujer? ¿Dar lo poco que tenía a un extraño o guardarlo para sí misma? Pero en lugar de aferrarse a su último recurso, decidió obedecer y dar lo mejor que tenía, y esa decisión desató un milagro increíble, porque la harina y el aceite no se acabaron. Dios proveyó abundantemente durante toda la sequía.
Esta historia nos muestra el poder espiritual que hay en la generosidad, porque cuando decidimos dar en medio de nuestra propia necesidad, estamos demostrando que nuestra confianza no está en lo que poseemos, sino en el Dios que provee. La viuda de Sarepta no solo experimentó provisión material, también experimentó restauración espiritual y emocional al ver que Dios no la había olvidado, porque su obediencia y su generosidad rompieron el ciclo de escasez y liberaron una bendición continua. Hay veces en las que nos aferramos tanto a lo que tenemos que olvidamos que la verdadera seguridad no está en acumular, sino en sembrar en el reino de Dios. Cuando vivimos para dar, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de preocuparnos por lo que falta y comenzamos a celebrar lo que tenemos para compartir, porque cuando bendecimos a otros con lo que Dios nos ha dado, estamos diciendo: Señor, confío en que tú eres mi proveedor y que nunca me dejarás en necesidad. Y esa actitud abre puertas a milagros inesperados, porque el corazón generoso siempre encuentra gracia delante de Dios. Dar no solo transforma la vida de quien recibe, transforma nuestra vida, nos libera de la ansiedad por el mañana y nos hace más parecidos a Cristo, porque el Hijo de Dios se entregó completamente, no guardó nada para sí. Y cuando imitamos ese corazón generoso, estamos diciendo que creemos en el poder del amor incondicional. Cuando servimos a otros con humildad, no lo hacemos para ser vistos o para recibir aplausos, lo hacemos porque entendemos que cada persona es valiosa para Dios y que, al atender sus necesidades, estamos sirviendo directamente al Señor. Hoy quiero animarte a reflexionar sobre tu actitud hacia el dar y el servir. ¿Estás dispuesto a compartir aun cuando tengas poco? ¿O tu corazón se aferra a lo que posee por miedo a perderlo? La verdadera generosidad no depende de la abundancia material, depende de la disposición del corazón para ser un canal de bendición. Y cuando vivimos con esa mentalidad de servicio, Dios se encarga de suplir cada necesidad, porque Él nunca se queda con nada cuando sus hijos deciden dar con amor. El secreto espiritual de la generosidad es entender que cada acto de servicio y cada dádiva entregada con alegría son semillas que florecen en el tiempo oportuno. Cuando decidimos vivir con propósito y compasión, estamos diciendo al mundo que nuestro Dios es fiel y que su provisión no se agota. Y aunque a veces dar implique sacrificio, el gozo que recibimos al ver la sonrisa de alguien a quien ayudamos no se compara con nada, porque ahí es cuando entendemos que hemos sido llamados no solo a recibir bendiciones, sino a ser bendición para otros. Permite que el Espíritu Santo te muestre las áreas en las que puedes dar más, no solo económicamente, sino con tu tiempo, tus palabras de aliento, tu apoyo en momentos difíciles, porque cuando vivimos para servir, descubrimos que el amor de Dios se manifiesta de manera poderosa en nuestras acciones cotidianas. Y esa es la verdadera riqueza. Vivir con un corazón generoso que refleja el carácter de Cristo en todo momento. Porque cuando decidimos dar con alegría y servir con humildad, estamos proclamando que nuestro Dios sigue siendo el mismo, el que multiplica los panes y los peces, el que no deja que el aceite y la harina se agoten, el que recompensa al dador, alegre con bendiciones que van mucho más allá de lo material. Porque cuando damos a los demás, en realidad estamos dando a Dios mismo, y Él jamás dejará sin recompensa a los que lo honran con sus actos de generosidad. A lo largo de esta reflexión, hemos recorrido verdades profundas que nos muestran cómo vivir bajo la protección espiritual que Dios nos ha prometido, porque sabemos que en este mundo lleno de desafíos, enfermedades e incertidumbres, necesitamos más que nunca esa cobertura divina que solo Él puede darnos. Comenzamos entendiendo que el poder de la protección espiritual se activa cuando nuestra fe es inquebrantable, cuando decidimos habitar bajo la sombra del Altísimo, conscientes de que no se trata solo de recitar palabras, sino de vivir en una comunión constante y genuina con nuestro Padre Celestial. Porque cuando habitamos en su presencia, el temor no puede echarnos raíces, y aunque los problemas nos rodeen,
nuestra confianza permanece firme en aquel que nunca falla. Luego, hablamos de cómo la oración se convierte en una herramienta poderosa de sanidad, porque cuando oramos con fe, estamos invitando a Dios a intervenir directamente en nuestras vidas. Y no se trata solo de pedir por nosotros mismos, sino de interceder por otros, como lo hicieron los amigos del paralítico que, movidos por su amor y su fe, rompieron barreras para llevarlo ante Jesús. Y cuando Jesús vio su fe, el milagro sucedió. Esa es la clave. Orar con un corazón lleno de confianza, sabiendo que Dios no desprecia a los que claman con sinceridad. También reflexionamos sobre la soberanía de Dios, entendiendo que incluso en las pruebas más dolorosas, como las que enfrentó Job, nuestra esperanza no debe decaer, porque Dios sigue siendo soberano en medio de la adversidad. Y cuando nuestra fe permanece firme, podemos ver cómo el propósito divino se revela incluso en las circunstancias más oscuras, porque aunque no entendamos el proceso, sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, y esa certeza nos sostiene cuando el camino parece incierto. Hablamos sobre el poder de la palabra como fuente de vida y sanidad, porque no basta con escucharla, debemos declararla con fe, creyendo que cada promesa es para nosotros, como lo hizo el centurión que, al decir, solo di la palabra, manifestó una fe genuina que movió el corazón de Jesús. Porque cuando creemos que la palabra de Dios es suficiente, abrimos puertas para que el poder sanador del Señor transforme nuestras vidas. Luego comprendimos que el perdón es esencial para nuestra salud espiritual y física, porque cuando guardamos rencor, estamos cargando un peso que enferma nuestra alma. Y solo cuando decidimos perdonar genuinamente, como lo hizo José con sus hermanos, experimentamos la verdadera libertad, que trae la restauración divina, porque el perdón no es un acto de debilidad, es un acto de valentía que nos libera de la amargura y nos permite recibir el favor de Dios. Hablamos de la comunión con Dios como fuente de paz, esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él está con nosotros. En todo momento, como lo demostraron Pablo y Silas al cantar en la cárcel, porque su adoración en medio del dolor no solo los liberó físicamente, sino que impactó espiritualmente a quienes los rodeaban. Así es la paz que Dios nos da, una paz que guarda nuestros corazones cuando decidimos orar y confiar en Él. También reflexionamos sobre la importancia de un corazón limpio a través del arrepentimiento, porque el pecado no confesado puede abrir puertas espirituales a enfermedades y angustias, pero cuando decidimos acercarnos a Dios con sinceridad, pidiendo un corazón puro, como lo hizo el rey David después de su caída, encontramos restauración, porque Dios no desprecia a quien se humilla y busca ser transformado por su gracia. Finalmente, hablamos del poder de la generosidad, de cómo el dar con alegría y servir a otros no solo trae bendición al necesitado, sino también a nosotros mismos, porque cuando decidimos ser canales de bendición, Dios abre ventanas de provisión en nuestras vidas, como sucedió con la viuda de Sarepta que, al dar lo poco que tenía al profeta Elías, experimentó la provisión continua durante toda la sequía, porque el que da al pobre, a Dios presta. Y Dios nunca se queda con nada, siempre recompensa al corazón generoso. Hoy quiero invitarte a que hagas un acto de fe y entregues completamente tu vida a Cristo, porque no hay mayor protección que vivir bajo su cuidado. No hay mayor seguridad que confiar en su plan y descansar en su amor. Si hasta ahora has luchado solo, si el temor o la incertidumbre han robado tu paz, hoy es el día de rendirte completamente a Él. No dejes que el miedo te paralice. Entrega tu carga al Señor y permite que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Vamos a orar juntos, Padre Celestial. En este momento venimos delante de ti, reconociendo que necesitamos tu protección. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos envuelva y nos llene de paz. Reconocemos que hemos fallado, que muchas veces hemos dejado que el temor controle nuestras decisiones, pero hoy declaramos que nuestra vida está en tus manos
limpia nuestro corazón de todo pecado, restaura nuestra alma y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, que cada día podamos experimentar la paz que solo tú puedes dar. Enséñanos a perdonar, a confiar y a servir con humildad, y que nuestra fe permanezca firme, aun cuando las circunstancias sean adversas, porque sabemos que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga abundantemente, que su paz te acompañe en cada paso y que su protección sea evidente en tu vida. Que vivas con la certeza de que Dios está contigo, guiándote, guardándote y fortaleciendo tu fe cada día.